Clarita lo esperaba, lejos de las esperanzas. La espera de Clarita estaba más cercana a la religión que al amor, porque todo amor de una mujer por un hombre supone desengaños, plazos, ultimátums, mohínes, lágrimas, proyectos, una casa. Sin embargo, el amor de Clarita era muy diferente, más puro, decía ella, desinteresado, agregaba. Ella amaba lo que no tenía ni casi con certeza podría tener jamás. Amaba la ausencia de él, del mismo modo que adoraba su indiferente presencia en el mundo. Clarita no aceptaba consejos de nadie, y mucho menos si tenían que ver con su relación con Carlos. Como a ella le gustaba decir, Carlos y yo sabemos lo que hacemos, estamos bien así, cada uno quiere a su manera, ¿no es cierto? Sí, bueno, sí, Pero sus hermanas ya habían renunciado a realizar nuevos intentos para hacer entrar en razón a Clarita. Se habían dado cuenta, a fuerza de constantes comprobaciones, que la pobre Clara estaba mal y mejor era dejarla creer que hacía bien. Carlos es un muchacho con buenas intenciones y si no viene es porque trabaja en el banco todo el día y seguro está juntando la plata necesaria para que cuando nos casemos nada nos falte. Claro, sí, bueno. Estas cosas, respondía Clarita a quien quisiera esclarecer lo que desde fuera parecía una confusión, una crueldad para con ella, que ya había pasado los 40 y hacía 20 años que esperaba a Carlos. Clara y Carlos se conocieron cuando eran dos muchachitos confiados en la felicidad de la vida. Se vieron en los carnavales del Club Giol y durante unos meses fueron inseparables. Incluso todo iba muy rápidamente. Él la visitaba en su casa de Gutiérrez, cuando la familia de Clara era grande y poblaban cada habitación de esa casona papá, mamá y la abuela que aún vivía, Clara, la menor de las chicas Ramírez, y luego la seguían Susana, María Rosa y María Eva. Toda la familia encantada con el muchacho que se veía tan serio y responsable, con ganas de formalizar y de progresar. ¿Qué tal? Cierto es que Carlos estaba muy enamorado, no era para menos. Clara a sus 20 años era una belleza y la mujer más dulce de este mundo. En cambio él era un muchachón como tantos, que tenía que agradecer al cielo por la suerte que le había tocado. Pero un día, Carlos vino demudado como si hubiese muerto y resucitado esa misma tarde. El asunto fue muy corto. Él le dijo que no vendría más, que tenía que perdonarlo, pero que una desgracia había pasado. Ella le rogó que le contara, que al menos fuera sincero con ella. Entonces, entre llantos de vergüenza y desesperación, Carlos le contó la verdad. Le dijo lo de la vecina, la hija de González, que había sido un descuido, pero que él ahora tenía que responder, se tenía que casar con ella, el padre le exigía que lo hiciera, como hombre tenía que hacerse cargo y esas cosas. Chao, Clarita, perdóname. Fue entonces cuando Clara empezó a cambiar y de a poco comenzó a hacer planes que todo el mundo sabía no se podrían dar, porque fue público el asunto y la noticia del casamiento de Carlos con la hija de González fue recibida como la noticia de una muerte, por todos en la familia, menos por Clara, que allá en su oscuridad aún confiaba en que algo milagroso podría pasar. Clara esperó durante los últimos 20 años que eso sobrenatural pasara, hasta que finalmente pasó. Pero eso es otra historia. Ninguna de sus hermanas vio en ella otra cosa que a una mujer destrozada por el abandono. Se explicaban entre sí que el amor suele traer ceguera a los enamorados y capaces como son, bajo el influjo de Cupido, ver allí donde no hay nada, naranjas o fucsias donde reina el gris, cuando no, el negro de la ausencia. Pero el caso de Clarita parecía ir más allá. Los años pasaban frente a la evidencia terminante del rumbo de los acontecimientos. Hacían años que Carlos había dejado a Clarita y que incluso se había casado con la hija de los González, con quien además
conformaba a esa altura una familia con 3 chicos. Todos en Gutiérrez incluso habían olvidado aquel suceso que había terminado abruptamente con la relación formal de la juvenil pareja. Ya nadie recordaba siquiera los pormenores de aquella ruptura. Era una historia que formaba parte del pasado, tapado por miles de otros asuntos de que se nutre el diario chismorrear de las vecinas. Hasta las cosas en su casa fueron cambiando. Cada vez más lejanos iban quedando los consejos que le daban sus hermanas, las que se fueron finalmente casando una tras otra. Y así al final quedaron habitando la casa nada más que su madre, ya muy mayor, y Clarita. El padre, jubilado de Giol, había muerto años atrás. Aún así, solo su madre continuó viviendo por años el drama de la hija abandonada. Día tras día escuchaba comentarios de Clarita sobre tal cosa que Carlos le había dicho o de esto que con Carlos el día de mañana compartirían. Si hasta para no parecer descortés, habían días en que la propia madre, tal vez para mitigar el dolor de su hija, inventaba mensajes o encuentros imaginarios con el ya difuso Carlos. Pero esto no fue todo. Incluso la madre llegó a escribir cartas apócrifas, firmadas por Carlos, con el solo fin de guiar el camino de su hija hacia la tan ansiada liberación. En casa de una antigua amiga escribía cartas mecanografiadas que luego deslizaba por debajo de la puerta. Pero lejos de lograr su cometido, había ayudado sin querer a prender en Clarita las ilusiones desmedidas de quien escucha solo lo que quiere escuchar. No había frase, por más negativa que fuere, que Clarita no descifrara entre líneas mensajes esperanzadores. Pero por fin llegó el desenlace. Ya superada y enferma por la situación cada vez más agobiante, la madre decide escribir una carta final. Una carta de despedida donde no quedaran dudas del adiós definitivo. Pasó semanas pensando palabra por palabra, línea tras línea, hasta que por fin se dio por satisfecha. Después de mecanografiarla en lo de su amiga, colocó el sobre con la carta en el bolsillo de su abrigo y regresó a su casa. Al llegar se encontró con Clarita en la entrada, que volvía de hacer unas compras, lo cual impidió que pudiera arrojar la carta antes. El hecho es que por obra de la casualidad, Clara descubre el sobre asomando por el bolsillo del abrigo de su madre y parece enloquecer. Acusa ahora a su madre de intentar destruir su relación con Carlos y, ciega de ira, la empuja con tanta mala suerte que su madre cae, se rompe el cuello de un golpe y muere. En el sepelio, Clarita recibe las condolencias de familiares y amigos que nunca sabrán la verdadera causa de su muerte. Ni siquiera sus propias hermanas conocen la verdad ni sospechan nada. Se trató de un simple y desafortunado accidente doméstico que había terminado con la vida de su madre. Esa misma noche, ya entrada la madrugada, ocurre el milagro tan esperado. Las hermanas se estremecen porque aparece el propio Carlos, enterado de la muerte de su antigua suegra. Se encuentran por primera vez frente a frente con Clarita, después de mucho tiempo. Él, ya un poco grueso y con la cabeza un tanto rala, la abraza y le expresa su dolor. Ella hace una mueca de resignación, todavía bella y dulce, parece mostrar su corazón. Carlos intenta un gesto de acercamiento y le propone verla en otro momento para charlar. Ella le dice cortésmente que no sabe, que tal vez se vaya a vivir a Mendoza, donde le ofrecieron trabajo en una mueblería.
Carlos da muestras de su comprensión. Clarita lo despide con un beso en la mejilla, le roza las manos, siente su calor, pero ella está fría, sus dedos fríos, sus ojos muertos. Le dice que se va, que ya no volverá. Carlos la mira, piensa en cómo ha cambiado la Clarita que conociera años atrás. Siente que ya no la conoce. Ella lo mira, por última vez. Tampoco ella sabe quién es ese hombre.